avisan, ¿de acuerdo? Ya está. El día de hoy, pues, vamos a hablar de los árabes y el Islam, ¿de acuerdo? Primero, vamos a definir, ¿de acuerdo? De qué vamos a hablar. Los árabes, pues, son este pueblo del Medio Oriente y el Islam es la religión islámica, ¿de acuerdo? Cuyo símbolo es este de aquí, ¿no? Este símbolo, tal vez lo han visto en algunas banderas o en algunos símbolos, ¿no? Ese símbolo de los musulmanes. Así como, o del Islam, ¿no? Así como la cruz es el símbolo de los cristianos, ¿no? Cristianos, católicos, evangélicos, ¿no? La cruz. De los musulmanes o de los islámicos, el símbolo es este de acá, la media luna y la estrella. Para empezar, ¿dónde se encuentran los árabes? Este pueblo del que vamos a hablar el día de hoy, quienes difundieron el Islam. Los árabes, pues, se encuentran en la península arábica, ¿no? Lo que conocemos como el estado de Arabia. Esta península es esta de acá. Esta de aquí es Arabia, ¿de acuerdo? Al oeste está Egipto, aquí ven el río Nilo. Ustedes ven que el río Nilo es como la único que da vida en medio del desierto, ¿no? ¿Te acuerdas cuando hablamos de Egipto que decíamos que el Egipto era el regalo del Nilo, ¿no? El don del Nilo. Porque tú ves que acá en Egipto todo es un desierto, no hay nada, o sea, ahí no puede vivir nadie, si no fuera por este pequeño río, ¿no? Que es lo único verde, es una manchita verde en medio del desierto, ese es Egipto. Del otro lado está Persia, históricamente Persia se conoce, pero actualmente son países como Irán e Irak. Esta península chiquita de acá es Qatar, y en el norte está Siria, ¿no? Y en el este está el mar, en el oeste aquí está el mar Mediterráneo, aquí este pequeño mar que le hace frontera con África es el Mar Rojo, y aquí está Europa, ¿de acuerdo? Aquí está Grecia, aquí vemos Creta y Grecia. Entonces, como ustedes se habrán podido dar cuenta, Arabia se encuentra en una zona estratégica, está muy cerca al norte de África, muy cerca a Asia, al norte eh, y al norte de Siria, y también tiene salida pues o tiene una cercanía importante a Europa, ¿de acuerdo? Que vamos a hacer una imagen hiperrealista, ¿no? Que es muy interesante, donde se encuentra pues eh, Arabia, ¿no? En la famosa península arábica. Esta región pues se caracteriza por ser una región eh, árida, desértica, ¿de acuerdo? Para que te hagas una idea, ¿cuán desértica es Arabia? ¿Sí? Arabia, en general, la península arábica es tan seca que Arabia es el único país del mundo, chicos, que no cuenta ni siquiera con un río. Es decir, en toda esta masa de tierra gigante, que es casi del tamaño del Perú, un poco más pequeño, toda esta masa de tierra gigante, no hay ni un solo río, no existe. Entonces, ¿cómo obtienen agua aquí? Aquí surgen pequeños, eh, de la tierra surgen pequeños pozos y emergen. Eso se conoce como los oasis. Hay pequeños oasis esparcidos por todo Arabia, que es el único lugar donde la gente puede conseguir agua dulce. Entonces, como aquí no hay ríos, la cultura de ese territorio no puede asentarse en ciudades, porque no hay agua permanentemente. Así que la gente aquí, los pueblos que surgieron en esta región, eran nómades. ¿Te acuerdas de ese término? Nómade significa una persona errante, ¿no? Que camina de un lugar a otro. ¿Cómo eran los árabes? Pues, ¿no? Eran pueblos divididos en distintas tribus, ¿no? A ver, voy a corregir eso, ¿ya? Gracias por avisarme. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya, ahora sí creo que ya está, ¿no? ¿Se ve el mapa?
Se ve el mapa, ¿no? Ya, listo, perfecto. Ahora sí. Bueno, acá es como les decía, ¿no? Esta masa de tierra que ven aquí se llama o se conoce como la península arábica. Dentro de la península arábica hay muchos países, ¿no? Como Qatar, como Omán, Yemen, y el más importante y el que ocupa la mayor parte de este territorio es pues Arabia. Esta región está cerca a muchos lugares, ¿no? Está cerca a Egipto, que es este de aquí, que está en la parte oeste. Se encuentra muy cerca al mar Mediterráneo, a Europa y a Siria, y pues también a zonas como Irak e Irán. Es una zona céntrica, no es una zona con mucho contacto a muchas regiones, es un lugar estratégico. Pero también a su vez tiene una característica que lo determina, ¿no? Que es una zona desértica. Como les decía, en toda esta península no existe ni un solo río. Entonces, ¿cómo la gente consigue agua? Aquí existen pequeños oasis, ¿no? Que son eh, aguas subterráneas que han emergido, ¿de acuerdo? Entonces, en toda esta península hay dispersados algunos oasis, ¿no? Entonces, ahí es donde la gente, pues, consigue agua dulce, ¿no? Aquí en el Perú, aunque no lo creas, existe un oasis, ¿no? Que es el famoso oasis de la Huacachina, que se encuentra en Ica, ¿no? En medio del desierto, caminas en medio de las dunas y te encuentras que al medio hay como un pozo de agua, que es natural, ¿no? Es como un pequeño lago chiquito. Y alrededor pues está, pues, crecen plantas y palmeras, ¿no? Ese es un oasis. Y en Arabia solamente existen estos pequeños oasis, no hay ríos. Entonces, esto hace que la gente, el pueblo que vivía en esa región, no se asiente en ciudades, ¿no? Porque una ciudad necesita, pues, agua dulce todo el año, eh, vegetación, tierra para cultivar. Eso no hay en Arabia. Entonces, la gente ahí no vive en ciudades, como en Europa, sino vive en campas, en carpas, en campamentos, ¿no? Eran nómades, ¿de acuerdo? Y estaban divididos en distintas tribus. Cada tribu tenía una creencia distinta. Coexistían muchas creencias, ¿de acuerdo? Pero todas consistían en creer en una piedra. Hay una piedra que se conoce como la piedra negra, ¿de acuerdo? Según la tradición de los árabes, esa piedra negra cayó de la tierra y cayó del cielo, perdón, ¿cómo va a caer de la tierra? Cayó del cielo y se quedó quieta en una zona estratégica de la ciudad de La Meca, ¿de acuerdo? Alrededor de esa piedra, que le llamaban la piedra negra, crearon un pequeño santuario, ¿no? Que lo llamaron la Cava, ¿de acuerdo? Y ese santuario es el que vemos aquí. Esta caja que ustedes ven aquí es un santuario. Dentro de ese santuario existe una piedra, ¿no? Que es la piedra negra. Entonces, desde hace miles de años, los árabes, todas las tribus de Arabia creían en esa piedra, creían en ese culto a la cava y mucha gente migraba y peregrinaba a esa piedra, ¿de acuerdo? Y esa era la creencia más importante, pues, de los árabes, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan cuando hablábamos, de repente ya no se acuerdan, ¿no? Pero yo les hago recordar. Cuando hablábamos de la cultura chavín, cuando hablamos de historia del Perú, de la cultura chavín, les dije que era un templito, era un templo, templito, un templo donde la gente iba a peregrinar, ¿no? Era lo mismo con la Cava, ¿no? Mucha gente de todas partes de Arabia iba a peregrinar, ¿no? Pero Chavín es mucho más antiguo, ¿no? Que la Cava de los árabes, ¿no? Eso era la vida de los árabes, eso eran las creencias de los árabes, hasta que llegó Mahoma o Mohammed. Este personaje que vemos aquí es Mahoma. Es importantísimo, importantísimo para la historia de Arabia y para la religión islámica, ¿de acuerdo? ¿Quién es Mahoma? Simple, Mahoma es considerado el único profeta de, del Islam. ¿Qué cosa es un profeta? Un profeta es un maestro, una persona que se comunica con un Dios y difunde esa religión. Ese es el profeta, ¿de acuerdo? El profeta, por ejemplo, de los cristianos es Cristo, porque él hablaba con Dios y difundía
la religión católica, pues, o la religión cristiana, ¿no? El evangelio por muchas partes del mundo antiguo, ¿no? Eso era para los cristianos, pero para los islámicos, el profeta era Mahoma. ¿Por qué? Mahoma nació en el año 1700, en el año 700, no, en el año 750, no 1700, no 1700, no 1700, sino en el año 750. Ya, este profeta vivía una vida normal, era un tipo común y corriente, no sabía leer ni escribir, pero compartía con las personas, ¿no? Como los árabes eran nómades, caminaba pues con sus camellos, con sus cosas, todos los días era como una feria, ¿no? Las famosas caravanas. Pero ¿qué pasa con Mahoma? Un día, a los 40 años, de la nada, en su campamento, se le aparece el arcángel Gabriel. A él, a Mahoma, se le aparece el arcángel Gabriel. ¿Y qué le dice? Eh, Le dice Mohammed, o también se conoce como Mahoma. Mahoma, te vengo a decir una verdad, le dice el arcángel Gabriel. Le dice, y el arcángel Gabriel le dice a Mahoma, yo te voy a decir una verdad única en el mundo. Le dice, solo hay un Dios, y ese Dios es Alá, y tú eres su profeta. Y el arcángel Gabriel le envió ese mensaje a Mahoma y le dijo, busca un libro, busca páginas, busca hojas. ¿Para qué? Le dijo Mahoma, para escribir lo que yo te voy a decir. Entonces, Mahoma, en un cuaderno, en unas hojas, escribió todos los versos que le relataba el arcángel Gabriel, y con esos versos, con esos 900 versos, compuso el libro sagrado de los islámicos, el Corán. En ese libro estaba revelado todo lo que el arcángel Gabriel le dijo a Mahoma. Y él se convirtió pues en el profeta del Islam. Y entonces el arcángel Gabriel le dio una misión a Mahoma. Le dijo, tu misión es llevar la palabra de Alá por todo el mundo o morir en el intento. Esa fue la frase que le dijo el arcángel Gabriel pues a Mahoma. En ese momento, los árabes vivían en muchas tribus y cada tribu tenía pues una creencia distinta. Pero Mahoma, después de lo que le reveló el arcángel Gabriel, se propuso unificar a todos los pueblos árabes, a las tribus árabes, y que todos crean en un solo Dios, como le dijo el arcángel Gabriel. Esa fue la misión de Mahoma, ¿sí? Claro, esto según, claro, la religión de ellos, no está en el Corán. Ahora, ¿en qué se basa el Islam? ¿Cuáles son sus mandamientos? ¿No? Así como en el cristianismo existen los 10 mandamientos, en el Islam también tiene sus propios mandamientos, ¿no? Son 5 principalmente, ¿no? El primero es la fe, ¿no? Así como en el primer mandamiento de los cristianos también es adorarás a Dios sobre todas las cosas, en el Islam es algo parecido. El primer mandamiento o el primer pilar del Islam es la fe. Es creer que Alá es el único Dios y que Mahoma es su único profeta. Eso es el pilar principal del Islam, ¿no? Si tú crees eso, ya perteneces al Islam, ¿no? El segundo pilar es la oración o la salat. Ellos son muy rigurosos con su oración. Para ellos tienes que orar sí o sí. No es que si tú quieres oras antes de dormir. No, para ellos es algo importante que tú ores. Incluso a una secta de los islámicos, los más conservadores, te imponen de que tú tienes que orar mínimo 5 veces al día. Y no solamente orar como lo conocemos, ¿no? Pararte y hablar, no, sino orar, inclinarte y bajar la cabeza ante Alá, ¿no? Como lo vemos aquí en las imágenes. Tienes que orar 5 veces al día y todas las veces que ores, tienes que orar con dirección a la Meca. La Meca es la ciudad de Arabia donde está esta piedra sagrada, ¿no? Entonces tú tienes que ver en qué parte del mundo estás y ponerte en dirección tu cabeza hacia la Meca, ¿no? Es algo increíble que tienen esa costumbre, ¿no? O sea, tú estás en Singapur, en Brasil, en Perú, tienes que moverte con tu cabeza en dirección a la Meca, ¿no? A Arabia, ¿no? A esa ciudad. Otro pilar,
otra ley, otro mandamiento, ¿no? Para entenderlo mejor del Islam, es la limosna. Ellos dicen que tienes que dar por lo menos cada mes o cada semana o cada cierto tiempo, tienes que entregar una limosna a los que menos tienen, ¿no? A los mendigos, a la gente sin hogar, ¿no? O esta limosna puede ser en dinero o puede ser en comida, en algo que tú tengas, ¿no? Otro pilar es el ayuno, ¿no? Una vez al mes hay un día que se conoce como el Ramadán. Ese día no puedes comer nada desde que sale el sol hasta que se esconde, ¿no? Y finalmente, el último pilar es la peregrinación. Esto es algo ya más difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los demás pilares, si tú quieres ser o pertenecer al Islam, ¿no? En el ejemplo, cualquier persona del mundo lo hace y lo puede hacer, ¿no? Pero la última es más compleja, porque la peregrinación te dice que por lo menos una vez en la vida tienes que ir a visitar la Meca, ¿no? Es esa ciudad donde están los templos para adorar, ¿no? Al Islam. La peregrinación es un pilar que te dice que por lo menos una vez en la vida tienes que ir a peregrinar a la Meca, ¿no? Si es que tú, según el pilar o según la ley, dice que tienes que ir una vez al día, una vez en la vida mínimo, si es que tú tienes el dinero y si es que tú estás sano, ¿no? O sea que para el Islam, si tú estás sano y tienes dinero y no vas al Islam y no vas a la Meca, es un pecado, ¿no? Ya has hecho mal y no vas a entrar al cielo, ¿no? Para ellos. Entonces, esos son los 5 pilares de los islámicos. En zonas como el norte de África, en el mismo Arabia, muchos creyentes del Islam, como te digo, es una religión muy importante. No creas que solamente lo practican unos cuantos personas en el mundo, gente extraña, ¿no? Es una religión muy extendida, es una religión tan grande en número y en tradición como el cristianismo, ¿ah? Es algo muy, muy común en el mundo. Claro, como estamos del otro lado del mundo, nos parece raro todo esto, pero para los islámicos, nosotros, los occidentales o los americanos, son muy extraños también. Eh, bueno, esos son los 5 pilares de la fe y la religión islámica. Ahora, ¿cómo era su cultura? ¿Cómo se manifestaban ellos? Ellos tenían una característica muy particular. Ellos no representaban imágenes humanas en su arte. Ellos tenían prohibido pintar a Mahoma, pintar al Arcángel Gabriel, mucho menos pintar a Alá. Era algo inconcebible, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos decían que Alá es el único Dios y no se puede hacer ningún otro ídolo, no se puede pintar y dibujar para que los adoren a las imágenes. Esa era su filosofía de ellos, ¿no? Ellos no podían eh, dibujar a personas y mantenerlas ahí como pinturas para que otras las adoren. Eso era algo prohibido para ellos. Incluso al mostrarte esta imagen que tú ves acá de Mahoma, también estamos haciendo algo prohibido para los islámicos. Si tú vas a un templo donde están los musulmanes o los islámicos y les enseñas la foto de Mahoma o un dibujo de Mahoma, ellos te botan, te expulsan, porque dicen que está prohibido dibujar la imagen de Mahoma, ¿no? Cosa que es algo totalmente distinto a los cristianos, porque los cristianos se cansaron de pintar imágenes de Cristo, imágenes de la Virgen, de Dios, ¿no? Ellos en sus iglesias pintaban y dibujaban, ¿no? Como ya lo hemos explicado. Está mucho en su tradición, ¿no? De los cristianos y los católicos en Europa, ¿no? En esta época era muy común dibujar y pintar, hacían esculturas, ¿no? Pintaban a muchos pasajes de la Biblia o de su religión, ¿no? En el caso de los musulmanes, ellos dicen, no, eso está mal. No debes dibujar, no debes pintar ni hacer ningún tipo de escultura de ninguna persona, porque eso sería eh, idolatría, ¿no? Entonces, su arte no se basó en la pintura ni en escultura, sino se basó en la arquitectura. Tuvieron un estilo arquitectónico muy marcado, construían bóvedas, cúpulas y también estos famosos arcos. Esto de aquí es la famosa mezquita de Córdoba, que es una ciudad que se encuentra pues en España. ¿Qué cosa es una mezquita? Una mezquita es un templo
pero dedicado al Islam, ¿de acuerdo? Repito, una mezquita es un templo dedicado al Islam. Por ejemplo, tú eres católico cristiano, tienes que ir a una iglesia, ¿no? Donde está un cura y hace una misa. Pero si tú eres islámico o musulmán, si tú crees en Alá, no vas a ir a una iglesia, vas a ir a una mezquita, ¿sí? Eh, pero también los musulmanes, en esta época que yo te hablo, en época donde Mahoma esparce la religión musulmana, como te decía, en el inicio de la Edad Media, los musulmanes van a destacar mucho en muchas ciencias, ¿de acuerdo? En Edad Media, es decir, cuando termine el Imperio Romano, cuando en Europa ya están los reinos bárbaros, en Arabia los árabes destacan en muchas ciencias, ¿no? Es algo increíble. Mientras en Europa se mataban los bárbaros con otros bárbaros, como ya lo hemos explicado antes, en esa época, mientras tanto, mientras pasaba eso en Europa, en Arabia y en otra parte del mundo, los árabes hacían ciencia, hacían química, hacían astronomía, hacían muchos avances científicos, filosóficos. Es decir, que la zona del Medio Oriente era la zona más desarrollada intelectualmente del mundo. Y Europa estaba pues sumida pues en la anarquía, en la pobreza, en la destrucción, ¿no? Y en el fanatismo. Actualmente es al revés, ¿no? En Europa es una zona donde está la gente tranquila, hay mucha ciencia, en Europa hay mucho progreso, hay muchos científicos, y en esa zona del Medio Oriente pues hay mucho fanatismo, no hay desarrollo, hay muchas guerras, ¿no? Es algo, es, es lo contrario, ¿no? Es increíble. En esta época era al revés. En el Medio Oriente era la zona más científicamente avanzada del mundo y Europa estaba pues en caos. Ahora es al revés. Europa está científicamente muy, muy avanzada y el Medio Oriente está siempre en caos. Bueno, en esta época, en Edad Media, cuando los árabes ya se habían convertido en su mayoría al Islam, se destacó mucho en matemáticas, en química, en medicina y en astronomía. En matemática los árabes van a ser los pioneros del álgebra. El álgebra es un término árabe. Los musulmanes van a crear el álgebra, van a dar el uso al número cero y van a usar la numeración que nosotros usamos, porque antes en Europa usaban los números romanos. Con los árabes va a llegar la difusión de los números tal como lo conocemos, ¿no? El uno, el 2, el 3. Y van a decir, el uno adelante del 2 va a ser la decena y luego va a venir la unidad y sale el 12, ¿no? Ese tipo de numeración nos parece algo simple, pero ellos lo inventaron, porque antes usaban en Europa los números romanos y otro tipo de numeración, ¿no? Imagínate lo difícil que debe ser hacer una suma o una resta con números romanos. Debe ser muy complicado, ¿no? Entonces los árabes simplificaron eso y crearon pues el álgebra y muchas cosas más, y también la numeración como la conocemos. En la química los árabes fueron los que más se dedicaron a una técnica ¿Cómo, cómo? ¿Cómo dices? Los que más estaron en matemática de Arabia o en la química. ¿Cuál? Ah, ya, en matemática había un matemático conocido como, eh, no me acuerdo ahorita el nombre, pero se apellidaba Baldor. De ese mismo Baldor viene una tradición matemática que también le da el nombre a un libro. Existió un libro muy famoso acá en el Perú también, que era un libro de operaciones matemáticas. Era un libro que se extendía mucho por los colegios, ¿no? A los escolares. Y ese libro se llamaba Valor, que llevaba el nombre de este matemático y su tradición en matemática, ¿no? El término álgebra proviene de la palabra al-Harawi, al-Harawi, de ahí viene el álgebra, ¿no? Así que cuando estudies álgebra, agradecele pues a los musulmanes, ¿no? Bueno, no sé si te gustará mucho el álgebra, pero ellos lo inventaron. En la química, eh,
Ellos no descubrieron, inventaron ni desarrollaron la química moderna, sino un antecedente a la química, que es la alquimia. La alquimia era una práctica muy ligada a lo ritual, que su base o su consigna era crear materiales a partir de la nada, ¿no? Según la tradición de los alquimistas, ellos buscaban la técnica mágica, por así decirlo, de convertir cualquier cosa en oro, ¿no? Ellos querían estudiar los elementos para ver cómo transformamos un elemento, digamos la piedra o no sé, o el acero, y lo transformamos y lo convertimos en oro. Y también otra parte de la alquimia, otro pilar de la alquimia era buscar el elixir de la vida eterna, ¿no? Lo que se conoce como la piedra filosofal, ¿no? Siempre está esto lleno de mitos y de magia, ¿no? Pero así surgió la alquimia, y de la alquimia surge después la química moderna. Cuando has estudiado tú algún curso de química, tal vez te han enseñado sobre la alquimia, ¿no? Es que es el antecedente de la química moderna. En la medicina también practicaron operaciones un poco más complejas, ¿no? Conocieron la anestesia. Y en astronomía también fueron muy desarrollados. En astronomía ellos diseñaron muchos inventos para estudiar mejor el cálculo de los días, de las horas, del cielo, ¿no? Ellos crearon un instrumento conocido como el astrolabio, ¿no? Que les servía para calcular muchas cosas del espacio y de su entorno, ¿no? Te das cuenta que todo tiene relación. Si tú estudias la matemática y tú te desarrollas en eso te sirve para estudiar muchas cosas más, ¿no? Como los astros, ¿no? Por ejemplo. Y en letras destacaron, pero más en sus cuentos, ¿sí? Tienen una obra máxima, o la obra máxima de los musulmanes, de los islámicos. Musulmanes e islámicos son sinónimos, ¿de acuerdo? Un musulmán es una persona que cree en Alá, ¿de acuerdo? Que cree en el Islam. Islámico también es una persona que cree en Alá y todo eso, son sinónimos, ¿de acuerdo? Eh, la obra máxima de los musulmanes es Las Mil y Una Noches, que es una colección de cuentos inspirados en las narraciones de una princesa que le contaba y contaba cuentos a un rey. Este rey árabe era muy déspota, era un rey muy malvado. ¿Por qué? Porque él se cansó de la vida y se cansó de todos y dijo, tráigame todas las noches a una mujer que me cuente una historia y cuando se quede dormida, que la maten, no me importa. Y todos los días a una mujer le contaba un cuento y cuando se quedaba dormida la mataba, ¿no? Era un hombre muy, muy loco, ¿no? Muy perverso. Un día una princesa se enteró de esto y dijo, porque Rey era así, decía, no quiero que una mujer siga conmigo, ¿no? Él se cansaba de las mujeres y se cansaba de todos, él despreciaba al mundo, a la humanidad, ¿no? Él mataba a sirvientes y mataba a mujeres, a hombres, a todo lo que se les encontraba. Era un rey malvado, según el cuento, ¿no? Hasta que un día una princesa escuchó eso y dijo, yo voy a hacer que todo esto cambie. Y dijo, se me ocurrió una idea. Se le presentó al rey y dijo, yo te voy a contar una historia. Entonces la princesa le contó una historia, pero justo cuando iba a acabar la historia y ya se hacía de noche, le dijo, la princesa le dijo a rey, mi historia termina la próxima semana. No, perdón, mi historia termina el día siguiente, aún no ha terminado. Entonces lo dejaba con la expectativa rey y decía, ya está bien, mañana me lo tenías de contar. Se quedaba dormida, pasaba el día siguiente, le contaba la historia y justo cuando se anochecía y llegaba la parte más interesante, le decía, uy, ya tengo sueño, tengo que dormir. Al día siguiente te lo termino de contar. Y así estuvo todos los días para que no la matara, ¿no? Y así pasaron 1001 noches. De ahí viene el libro, pues, las 1001 noches. Hasta que el príncipe, ay,